En un típico día de vacaciones, sin saber que iba a ser el último que viviría, salí a jugar con unos amigos, pero terminamos como eso de las 7 de la noche. Juan, un amigo, pensó que era un buen momento para quedarnos y empezar a contar historias de terror, para ver quién de nosotros era más miedoso. Empezamos a contar las historias. Ya había pasado un largo rato y pensé que estaba bien jugar alguna broma, así que empecé por los payasos, diciendo que esos seres llenos de maquillaje, sin chiste, tontos, vestidos de ropa llamativa, no causaban ningún miedo. Los demás empezaron a contar cosas malas sobre los payasos. Ya casi eran las 11 de la noche. Juan y yo empezamos a escuchar ruidos extraños que no sabíamos de dónde provenían. Parecían como de niños pequeños. Al decirle a los demás sobre lo que escuchábamos, nos tomaban de a locos y decían que ellos no escuchaban nada. Así que decidimos que cada quien se fuera a su cuarto. Llegué a mi casa, ya todo estaba apagado. Fui al cuarto de mis padres y los vi ya dormidos. Después fui a ver si de casualidad mi hermano seguía despierto, pero al igual estaba dormido. Decidí que ya era hora de que yo también me durmiera. Fui a mi cuarto, me puse la pijama y me acosté. Al empezar a dormirme, comencé a escuchar nuevamente aquellos ruidos extraños, y en eso alguien soltó una terrible carcajada. Honestamente, me dio demasiado miedo. Después, escuché a unos niños riéndose y jugando. De tanto miedo que me provocó, me dieron ganas hasta de llorar. Así que me senté, cerré los ojos y a volverlos a abrir, vi que enfrente de mí estaba la cara de un payaso, con los dientes muy grandes y sus ojos brillantes. Eran demasiado rojos, al igual que su cabello, y la nariz era grande y roja. Vestía de un traje completo de color blanco, con rayas rojas, y tenía bastantes manchas de sangre. El payaso se dirigió a mí y me dijo: ¿que no te dan miedo los payasos porque somos sin chiste y tontos? Y peor aún, que no causamos miedo. Te mostraré que es todo lo contrario. De pronto desapareció y yo quedé inmóvil, sin poder mover ni un solo músculo de mi pesado cuerpo. Intentaba gritar, pero ni una sola palabra podía salir de mi boca. Es como si hubiese quedado muda. Mi cuarto empezó a ponerse raro. Era como si nunca hubiera estado ahí. De repente, las paredes empezaron a pintarse de color rojo y empezó a llenarse de payasos que infundían demasiado miedo. Uno de ellos, que estaba en una esquina, llevaba cargando a mi gato, el cual gemía del dolor. Otro sacó un enorme cuchillo y empezó a destazar a mi pobre gato. Yo solté en llanto y dentro de mí gritaba fuertemente: ¿cómo puede ser posible que me esté pasando esto? Suelten a mi gato, él no merece esto. Mientras los payasos me veían y soltaban grandes carcajadas. Al terminar de destazar a mi gato, uno de ellos empezó a comérselo, mientras que de otra esquina salían otros 3 payasos cargando a mis padres y a mi hermano. Ellos gritaban con gran desesperación: «Ayúdanos, por favor», mientras que yo sentí un enorme miedo dentro de mí y gran desesperación, porque por más que intentara moverme, mi cuerpo no respondía. Mientras que los payasos empezaron a golpear a mi familia violentamente y sin piedad alguna, no entendía cómo esos seres que se dicen llenar de alegría y que se mostraban indefensos podían ser capaces de tanta crueldad. Uno de los payasos sacó un martillo y empezó a golpearlos con ello. Los gritos de auxilio de mi familia se hacían aún más estremecedores, llenos de gran dolor y angustia, mientras que el martillo ya estaba todo lleno de sangre, la cual brotaba de todas partes. Por razones inexplicables, yo seguía sin poder mover ni un solo músculo, ni pronunciar una palabra. Solo podía observar con mis ojos llenos de lágrimas el enorme sufrimiento del cual era víctima toda mi familia. De pronto, uno de los payasos se paró frente a mí y me dijo: «¿Qué opinas ahora?», mientras soltaba una carcajada, la cual estaba acompañada de brotes de sangre. Yo no podía soportar más ver tanta tortura, inhumanidad por parte de los payasos, y yo, con gran desesperación de no poder hacer nada, quedé inconsciente. Al despertar, pensé que todo había sido un terrible sueño, que por fin había terminado, pero al levantarme volvió el horror hacia mí al ver que mi cuarto realmente estaba lleno de sangre.
Y los cuerpos, tanto del gato y de mi familia, estaban tirados por todas partes. Salí corriendo a casa de mi amigo Juan, que era la más cercana, pero al llegar a su patio me di cuenta que estaba lleno de ambulancias, paramédicos y policías. Me acerqué a un paramédico y le pregunté qué había pasado, a lo que el paramédico me respondió: alguien ha asesinado durante la noche a toda la familia. Yo me solté en un gran llanto, pensando que tal vez había pasado lo mismo que en mi casa. Cuando los investigadores entraron a mi casa y observaron que toda mi familia estaba masacrada y muerta, pensaron que la culpable de todo había sido yo. Así que me dieron por detenida, me sometieron a grandes interrogatorios, fui víctima de torturas para confesar la verdad, y por si fuera poco, me dieron por loca. Finalmente me encerraron en un psiquiátrico de por vida, en el cual me mantienen sedada todo el tiempo, lo cual favorece a que aparezcan todos aquellos recuerdos horribles y desgarradores acerca de mi familia y mi amigo que desearía borrar de mi mente para siempre. Es por ello que decidí ingeniármelas y robar un frasco completo de pastillas para dormir y tomármelas para así poder descansar en paz nuevamente. Finalmente, y antes de irme de este mundo, te aconsejo no jugar nunca con los payasos. Yo me arrepiento de haber dicho todas aquellas cosas, pero ya es demasiado tarde. Así que, adiós, me voy a reunir nuevamente con mi familia. ¿Por qué debes temerle a los rompecabezas? Claire era una anciana que llevaba una vida completamente solitaria. Años atrás, su familia había fallecido de forma trágica en un accidente. La soledad la consumía y, buscando un poco de distracción, acabó por comprarse un rompecabezas con tal de entretenerse. Pasaron los años y ella se fue convirtiendo en una adicta a este tipo de juegos. Montaba rompecabezas sin parar hasta que dio con uno que en la caja no mostraba ninguna forma. Había muchas piezas, pero no se conocía cómo debía ser el resultado final. Llegó a su casa con este nuevo reto y preparó su mesa, en la que montaba todos los rompecabezas, como lo hacía cada día desde hace ya tanto tiempo. Fue colocando pieza tras pieza y en ese momento empezaron a escucharse ruidos por la casa. Sentía como que, de repente, tenía una mirada clavada en la nuca. Esta situación sometió a la señora bajo un terror que no había sentido nunca antes y no pudo evitar empezar a temblar. Cuando el rompecabezas empezó a arrojar una imagen, lo que podía percibirse en ella era la mismísima estancia en la que se encontraba la señora, montando el rompecabezas, el salón, la mesa y sobre todo ella, pero entonces tocó colocar la última pieza. Colocó el fragmento de cartón mientras un miedo que no la había invadido antes la empujaba a no hacerlo, y lo que se encontró es que en esta podía verse a un hombre en la ventana de su casa, observándola mientras terminaba de armar aquel juego de mesa. Reaccionó rápidamente y quiso huir a su habitación, pero justo al cruzar el umbral del dormitorio se encontró al mismo hombre que había aparecido segundos antes en su rompecabezas. Estaba de pie justo delante de ella, y lo único que pudo ver fue, de forma fugaz, unos puntiagudos dientes largos y blancos. A la mañana siguiente, la policía encontró el cuerpo sin vida de Claire en la entrada de su habitación. Este estaba bañado completamente en sangre y con una expresión bastante demoníaca. Lo único extraño que encontraron en aquella casa fue un rompecabezas completamente blanco en la mesa del salón.